Y empezamos la entrevista en 3, 2, 1, listo. Hola, muy buenos días, Nacho López, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal por aquí, por Santiago? Muy bien, muy contento, recién llegado. Bueno, sabes que existen muchos profesionales, muchos compañeros tuyos en el mundo del guión, que dicen que entraron a trabajar en esto hace unos años por casualidad. Y eso es algo que igual es algo impensable hoy en día debido a la crisis del sector y la fuerte competencia. Entonces, ¿qué consejo dirías a alguien que quiere dedicarse al guión ahora mismo, que quiere entrar en la industria? El primer consejo sería que esté seguro de que es lo que quiere hacer, porque es un proceso duro, hay que trabajar bastante. No es fácil, efectivamente, ganarse la vida como guionista, pero tampoco es imposible. Si realmente es lo que quiere hacer, bueno, ya tiene mucho ganado. Después, pues que se forme todo lo que pueda. No es lo único que hay que hacer, porque evidentemente en las escuelas o los másters de guión que hay no te lo van a dar todo hecho, pero es una buena forma de aprender lo que se puede hacer. Es una buena manera también de acercarse a profesionales que están ya dentro de la industria, que te van a contar la realidad de las cosas. Y luego lo que decimos siempre, que parece de perogrullo, pero que es verdad, escribir mucho y leer mucho. Y ya que mencionas esto de los másters, es la eterna pregunta a ti, que también eres profesor de guión. ¿Algo tan emocional y tan subjetivo como es la narrativa se puede enseñar? ¿Hay unas normas? Sí, por supuesto, sí, hay normas. Este oficio tiene una parte creativa, artística, digamos, que tiene que ver con aquellas historias que queremos contar como narradores, pero hay una parte técnica, como la tiene cualquier tipo de oficio o cualquier tipo de arte, ¿no? Y hay una manera de hacer las cosas bien, no una manera, hay muchas maneras de hacer las cosas bien, pero hay que saber cuáles son las formas, ¿no? Y uno tiene que aprender cuál es la mejor manera de que la forma se adapte a lo que tú quieres contar, ¿no? Al fondo de lo que tú quieres contar. Y hombre, sí se puede aprender sobre todo a evitar errores, a entender las mecánicas narrativas, cómo funcionan, cuál es la mejor manera de contar algo. Todo eso se puede enseñar y sobre todo además se puede practicar. O sea, es muy importante escribir y que alguien también te corrija, que alguien te ayude, que alguien te guíe. Todo eso se puede hacer y es muy útil, yo creo, vamos. Has dado clases de guión en el máster de la Universidad Pontificia de Salamanca, que además está considerado en los rankings como el mejor máster audiovisual de España. ¿Y tu experiencia allí, cómo ha sido? ¿Ha sido gratificante? ¿Crees que los alumnos tienen un alto nivel, que hay prometedores guionistas saliendo de allí? Pues la verdad que sí, yo siempre he estado muy a gusto en el máster de Salamanca, ellos siguen contando conmigo, no sé por qué, pero siguen contando conmigo. Suelo dar clases de diálogo, es lo que he dado los últimos años, y creo que es un máster que está muy bien planteado, que tiene muy buenos profesionales dando clase. Y cuando digo profesionales, son profesionales guionistas, es decir, que son gente que trabaja en la industria y que sabe de lo que está hablando. Creo que tiene un buen componente, un buen equilibrio entre la parte teórica y la parte práctica. Trabajan mucho, escriben mucho y me parece uno de los mejores sitios para estudiar que hay ahora mismo en España, para estudiar guión. Creo que era tuyo un artículo en el que hablabas sobre la vergüencita, que a mí me pareció muy revelador porque hablabas que a diferencia de en otros oficios artísticos como en Bellas Artes, que en el guión a veces encuentras alumnos que casi no han escrito y no porque no quieran, sino porque tienen ese miedo a que lo que hagan no sea lo suficientemente bueno o sea peor que algunas películas que ponen a parir. La verdad es que no me acuerdo, he escrito tantos artículos que no sé exactamente qué es lo que dije, pero sí, ese es un miedo muy habitual en el guionista, ¿no? Igual que en el escritor, igual que en otros oficios en los que te revelas un poco a ti mismo, ¿no? Hay que perder el miedo a contar también un poco desde las entrañas y a desnudarte de alguna manera cuando estás escribiendo. Nuestro oficio es menos, a lo mejor, como lo diría, no te desnudas tanto como un actor, no solo físicamente sino emocionalmente, pero sí que te muestras, en muchas de las historias que cuentas, muestras cómo eres tú y muestras si es interesante lo que cuentas o no, si eres una persona inteligente o no, si eres una persona emocional o no, si eres una persona moral o con un código ético o no. Todo eso se va a ver y tienes que saber que si te dedicas a esto puedes provocar rechazo, puedes provocar emociones que no te gusten, puede haber gente que no le guste lo que estás haciendo, lo que estás contando, y eso forma parte del oficio y hay que asumirlo. No te tienes que enfadar si hay malas críticas, siempre te va a doler, pero tienes que aprender a sobrellevarlo, si no es imposible. Hablando del sindicato de guionistas ALMA, ¿por qué crees que es importante su labor y por qué, no sé si recomendarías a todo guionista en activo que se afiliase? El sindicato
no solo ALMA, sino el resto de sindicatos que hay también en España, ¿no? FAGA, el sindicato galego, el sindicato vasco, el sindicato valenciano, todos son muy importantes porque están ayudando, están consiguiendo que los guionistas estemos más unidos, que nos conozcamos todos mejor, que sepamos cuáles son nuestros derechos, que tengamos un apoyo legal y personal y profesional cuando tenemos problemas en el trabajo. Es cierto que los sindicatos todavía pequeños, como los sindicatos de guionistas, no tenemos la fuerza que deberíamos tener en este país por una serie de cuestiones legales complejas, pero sí que creo que el que quiera ser guionista tiene que entrar en ese mundo, tiene que estar interesado por el oficio del guión y por los problemas que están alrededor del oficio del guión, y tiene que estar preocupado y concernido por los problemas que tienen sus compañeros y los problemas que tienen ellos mismos. El sindicato es una manera muy válida para estar en contacto con tus compañeros. Aparte de eso, evidentemente, luego tienes un apoyo legal y tienes una serie de ventajas como sindicato, pero sobre todo el sindicato está peleando por cuestiones de las que a veces no nos preocupamos los guionistas. Está peleando porque haya una determinada legislación que evite los abusos que muchas veces se cometen con nosotros en los trabajos, intentando pelear también para que el tema de los derechos de autor funcione como debería funcionar, y sé que a veces son cosas que no se ven a priori, no es lo primero que tal, ¿no? Muchas veces la gente dice, yo pago una cuota de sindicato, que tampoco es una cuota muy alta, y eso que me da, ¿no? Pues da más cosas de lo que parece. Y yo creo que estamos haciendo en ALMA y el resto de los sindicatos una labor bastante importante y que ha cambiado mucho cómo nos vemos los guionistas desde hace 15 años aquí. Oye, tenéis un problema grave con la visibilidad de los guionistas, sobre todo en televisión en España. Ahora mismo se acaba de anunciar una nueva serie con Antenor Cines y hay el problema de que en ninguna nota de prensa se menciona quién la escribió. Sí, no es un problema nuevo, es algo que pasa desde hace mucho tiempo. Simplemente es verdad que ahora estamos empezando a ser más conscientes de ellos porque ALMA, precisamente, y también otros gremios y otros sindicatos, estamos empezando a denunciarlo, pero sí por lo menos a anunciarlo, a decirlo públicamente, ¿no? Y nos hemos propuesto desde ALMA intentar por lo menos contactar con los periodistas y con los medios de comunicación de las productoras para que cada vez que se anuncie el estreno de un programa, de una serie donde haya guionistas trabajando, hombre, que se les nombre por lo menos, ¿no? Yo entiendo que no somos tan glamurosos como los actores, pero aunque parezca un asunto baladí, parezca una cuestión que tiene que ver con el ego, de que también queremos aparecer, no es eso. Es que al final eso tiene que ver también con el respeto profesional que se tiene, ¿no? Somos una figura importante dentro de una producción. Si el guión no está bien, no vas a salvar esa producción, tanto de un programa como de una ficción. Entonces, creemos que es fundamental que ese respeto se traduzca también en una cierta valoración a la hora de presentar los proyectos a los medios de comunicación. Creo que se está consiguiendo poco a poco, llevamos poco tiempo haciéndolo, pero ya se está viendo una mejora y eso va a traer más beneficios de lo que se puede imaginar dentro de poco tiempo. Oye, ¿cómo ves el nivel de la ficción española ahora mismo? ¿Crees que está mejorando? No sé si tienes que se auguran mucho mejores producciones, y por ejemplo tienes Los dientes largos con esta nueva serie que para la Sexta que produce la BBC con Bambú, Refugiados. Creo que se están haciendo muy buenas series, creo que todo esto son buenas noticias, se está exportando nuestra ficción también. Creo que hay muy buenos profesionales, creo que en los últimos años se han formado gente que ha mamado una ficción nueva también que se está haciendo fuera, ¿no? Y que también ha trabajado en la que se está haciendo aquí. Y eso produce una combinación muy rica y hay muchos profesionales con muchas ganas de hacer cosas muy nuevas y muy diferentes, ¿no? Quizá lo que echamos de menos, pues siempre estamos fijando en los guionistas, pero bueno, sí echamos de menos a lo mejor un poco más de audacia en las cadenas también, ¿no? Pero también ellas poco a poco están empezando a atreverse con cosas diferentes y con nuevas producciones y con nuevos formatos. Yo echo de menos a lo mejor, es normal, bueno, en televisión normalmente las cosas van dando bandazos, no hay modas, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que la mayoría de las series que se hacen, excepto quizá las comedias, pero también son muy escapistas, o sea, no hablamos realmente de los problemas que tenemos en España, ¿no? Siempre pues se están haciendo muchas series históricas o series de ciencia ficción, y sí que se hacen comedias a lo mejor que hablan de la crisis, por ejemplo, pero también la comedia siempre es como parece que es todo menos importante, ¿no? Y quizás lo que he hecho un poco de menos, que empecemos también a caminar en una dirección en la que temáticamente podamos abordar otro tipo de historias, porque formalmente empezamos a ser capaces de hacerlo,
pero digamos que me interesa más el camino que emprendió, por ejemplo, Crematorio, ¿no? Que era una serie que no solo en la forma era novedosa respecto a lo que se suele hacer aquí en series de prime time, sino también en el fondo. Era una serie profundamente española, hablaba de nosotros y hablaba de cosas que nos afectan íntimamente, ¿no? Yo creo que esa es una buena vía que todavía no se acaba de abrir, es un melón que está ahí esperando a que alguien lo abra. Y ya en la fase de tu trabajo, ¿cuál crees que es la parte más divertida de escribir un guión cuando, sobre todo en comedia, es sentarte con los compañeros a pensar titulares de trama y eso, soltar chistes y chorradas? Depende, normalmente el trabajo con los compañeros cuando trabajas en una comedia suele ser muy gratificante en muchos sentidos, pero bueno, todas las partes del proceso son divertidas, depende también de la serie, depende de qué tipo de producción sea. Hay una parte bonita también del proceso que es la investigación, la documentación también, que ahí, digamos, profesionalmente encuentras cosas muy interesantes que también te cuentan. Y normalmente es un momento del proceso en el que todavía estás soñando que esa va a ser la mejor serie del mundo y tal, y luego al final acaba no siéndola, ¿no? Pero tanto en comedia como en no comedia, creo que todas las partes del proceso son bonitas. Normalmente, cuando una serie ya lleva muchos años y está muy viciada, normalmente ese momento ya suele ser un poco más complicado, pero los comienzos siempre son lo más divertido. Comentabas antes, y también lo comentas en tu manual, que a veces las series de televisión, las cadenas de televisión españolas, se preocupan más por tener un actor o una cara conocida que por la calidad del guión. ¿Crees que sigue siendo un problema que sigue habiendo actualmente? Yo lo que detecto en las cadenas es que cada vez están más preocupados por el guión y cada vez lo preguntan más. Cuando les llevan un proyecto les dicen, ya, pero ¿esto quién lo va a escribir? ¿Vale? O sea, es una cosa que ya empieza a tener el peso que debería tener. Pero obviamente, si tú les dices tengo una serie de Nacho López o les dices tengo una serie con Mario Casas, la elección está clara. O sea, le dan una importancia a los actores y a los actores estrella, quizá demasiada a los actores guapos, que muchas veces no le dan al guión. Y eso en comedia se nota mucho. En comedia parece que no importa mucho los guionistas, que al final es una cuestión de, bueno, de que digan muchas tonterías y tal, y que tengan unos actores graciosos y tal. Y son fundamentales los actores en comedia, porque un actor que no entiende la comedia te va a destrozar la serie, pero los guiones también. Es muy difícil escribir comedia y no siempre se le da el rigor necesario al trabajo de guión. ¿Opinas esto que se dice de que últimamente la ficción española de comedia que se ha relegado, digamos, lo que son los chistes de textos y se ha hecho esto que se dice con series como Fenómenos o las últimas temporadas de Aida, de ponerse de que grite muy alto e intentar que eso haga gracia? Sí, hombre, son modas o son distintas formas de entender la comedia. Yo no es la comedia que a mí me gusta, que yo también he tenido que escribir cosas así y bueno, esto depende mucho de la coordinación entre guión y dirección, de que los directores entiendan bien lo que se está haciendo en el guión y de hacer una apuesta por una comedia más inteligente y no tan gritada. Ese tipo de comedia es una comedia más obvia, aparentemente más fácil de vender al público, de vender a una cadena, pero yo creo que a la larga no funciona tan bien y se han visto casos de series que no han funcionado, han fracasado, sobre todo por la parte que pierde de credibilidad. O sea, para que una historia te haga gracia, la historia no te va a hacer más gracia cuanto más exagerada sea, ¿vale? Eso es una cosa que yo intento siempre en las clases hablar de ello. La exageración es un recurso al que puedes apelar y que puedes utilizar, pero tiene que estar la comedia también de alguna manera pegada a la realidad, para que te concierna, para que sea algo con lo que tú te puedes identificar y de esa manera te resulte más divertido lo que está pasando, ¿no? Cuando te separas mucho de la realidad, yo creo que eso se pierde, ¿no? Aida es una serie también que arrancó con un determinado tono y que con el tiempo también es normal. Las series que llevan tantos años, tanto tiempo, con tanto éxito, pues al final se vician un poco de sí mismas, ¿no? Pero me gustaba más la Aida del principio y me gustaba de hecho más Siete Vidas que lo que se ha convertido Aida, que efectivamente yo creo que también ya es una cuestión de dirección de actores, ¿no? Que estaban todos ya un poco ya demasiado arriba a lo mejor. Oye, ¿tú antes de dedicarte profesionalmente al guión, en tu infancia, adolescencia, ya te gustaba escribir, ya hacías tus pinitos? Sí, a mí me gustaba mucho leer y yo creo que es algo que debo, mucho a mis padres que desde muy pequeño me inculcaron la lectura. Supongo que en aquel momento tampoco había tantas maquinitas para distraerse, que a mí me encantan las maquinitas, pero
Pero en aquel momento pues yo leía mucho, leí todo Julio Verne, Agatha Christie, iba a la biblioteca, era un sitio donde yo iba a divertirme, ¿no? A leer. Me pasaba fines de semana enteros leyendo. Yo creo que eso ha sido realmente lo que a mí me ha salvado como narrador. O sea, yo creo que ahora estoy viviendo de las rentas de aquello, ¿no? Luego llegó un punto, a partir de los 14, 15 años, que sí empecé a interesarme por escribir también. Empecé a escribir relatos y escribía mis cosillas, todo muy malo, muy terrible, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Y sí recuerdo que siempre tuve también un interés también, aunque no muy claro de cómo enfocar eso profesionalmente, pero un interés por el cine bastante alto, que me inculcó también mi padre, ¿no? Mi padre es pintor y él me enseñaba a ver las películas de otra manera, me decía, mira este plano que han hecho, mira aquí cómo juegan con los colores, mira aquí lo que están contando. Y él tenía una biblioteca muy grande con un montón de películas clásicas que yo me veía una y otra vez, y yo creo que de ahí fue surgiendo un poco el interés sin darme cuenta. En ese sentido, ¿eres más en cine, más de guionistas o más de directores? ¿Tienes directores o guionistas de referencia o que te gusten mucho? Sí, pero es difícil elegir, o sea, en cada momento también tienes unos preferidos y tal, y hay muchísimos, ¿sabes? Yo no soy una persona a la que le cueste admirar, me gustan muchas cosas mucho, o sea, y disfruto mucho. En los últimos años disfruto mucho con las series que vienen de fuera, con muchas de las series que se están haciendo, que creo que son de lo más interesante que se está haciendo, ¿no? Veo cosas mucho más interesantes en televisión que en cine. Entonces, sí, tengo mis preferidos, obviamente, pero vamos, es que te podría decir 200, yo creo. ¿Hay alguna serie así reciente, tanto en drama como en comedia, que estés siguiendo ahora o que te haya seducido especialmente? En comedia me gusta mucho este hombre que se llama Armando Iannucci, que es el que ha escrito VIP, el que escribe Psycho Fit. Me gusta mucho cómo escribe comedia, me gusta mucho cómo traslada la comedia a ese mundo aparentemente tan serio de la política. Me gusta mucho, le sigo mucho. En drama hay un montón. Hace poco empecé a ver una serie británica que se llama The Honorable Woman, La Mujer Honorable, me parece, que es del creador de Shadow Online, que es ahora no recuerdo cómo se llama, es un tipo que escribe de una manera absolutamente personal y apabullante, o sea, me parece un tío súper interesante. Y es un poco, yo creo que esto como para paladares exquisitos, no es que yo tenga un paladar exquisito, pero no son series para el gran público, son series difíciles y complejas y muy interesantes. Pero bueno, por ponerte un caso, pero me veo casi todas las grandes series que se están haciendo, intento verlas casi todas. Empezamos en 3, 2, 1, cuando quieras. Nacho, tú, una de las primeras series en las que trabajaste fue Siete Vidas. ¿Crees que, visto desde la lejanía, es de los pocos casos en los que se hizo una sitcom aquí pura tipo Friends, excepto la duración de 50 minutos? Sí, realmente creo que de hecho los primeros capítulos eran un poco más cortos, los primeros capítulos de Siete Vidas, y la idea era traer ese formato y es lo que se hizo, imitar un poco el formato de la sitcom clásica americana. AIDA continuó luego con ese formato, lo que pasa que AIDA en los últimos tiempos ya se aumentó todavía más la duración de los capítulos y ya se perdió ese componente de público en directo porque ya era imposible, ¿no?, por producción. Siete Vidas fue la primera, yo creo que lo hizo realmente con público en directo, imitándolo igual, y tuvo muchas virtudes por eso precisamente. Y es una serie en la que yo aprendí casi todo lo que sé, a la que tengo mucho cariño y también a la gente con la que trabajé allí. Y que, hombre, si la ves hoy en día se ha quedado ya un poquito anticuada en algunas cosas, pero sigue siendo una serie que tenía un trabajo de guión muy bueno. Se trabajaba mucho, se reescribía mucho, se pensaban muchas cosas y creo que fue parte de su éxito. Aunque nunca fue una serie de grandísimas audiencias, ¿no? Ahí estaban periodistas, estas series que a lo mejor te hacían un 40, pero fue una serie que gustó a mucha gente, que todavía hay mucha gente que te lo dice, ¿no? Me encantaba Siete Vidas y tal, y creo que es una serie de la que te puedes sentir muy orgulloso, ¿no?, de haber participado en ella. Y además era una serie que además creo que es de las series de la historia de las que más cambios de reparto ha tenido, porque casi cada 2 temporadas que se parecen ahora cambiaba el reparto. ¿Y crees que si el público seguía fiel hasta la última temporada es por la calidad del guión? Yo pienso que sí, del guión y de otras cosas también, ¿no?, de la dirección y de todo, pero evidentemente yo creo que tiene que haber un buen guión para que eso se estuviera. O sea, cada X temporadas. Yo estuve de becario una temporada cuando estaba Javier Cámara, estuve unos pocos meses,
Luego volví al tiempo ya contratado y justo entré cuando Javier Cámara se iba y todo el mundo pensaba, decía, bueno, esto se va a acabar, vamos a hacerla esta temporada, pero va a ser la última, obviamente. Y no, la serie seguía. Y volvían a irse otros actores y la serie seguía y se mantuvo bastante tiempo más. O sea que sí, yo creo que en gran parte era por el guión. Pero también, porque aunque se iban algunos actores, había también otros actores que estaban muy bien pillados, ya que tenían muy bien pillado el personaje, y había personajes a los que la gente quería mucho, ¿no? Y aunque se fuera Paco, pues seguía Sole, y seguía Carlota, y seguían otros. Y yo creo que gracias a eso la serie se mantuvo. Hace poco has trabajado en un programa para Comedy Central, Corto y Cambio de Sketches. ¿Puedes decirnos qué te aportó trabajar en este programa y qué te aporta el sketch frente a qué no te aporta la ficción seriada y viceversa? Pues la verdad es que fue un trabajo muy divertido y muy interesante. Yo había tenido alguna relación con el mundo de los sketches, pero menos. He trabajado sobre todo en ficción y en Paramount Comedy me contactaron conmigo, tenían este proyecto, ellos habían grabado algunos sketches en verano, de manera muy libre, un poco improvisada, con cómicos de su factoría. Y bueno, querían darle una mayor continuidad, hacer un programa al mes de media hora con sketches de los cómicos, y bueno, empezamos un poco a disparar ideas, y la verdad es que frente a la ficción, pues claro, el sketch lo que te da es mucha más capacidad de probar, de sorprenderte, de disparar. No estás tan atado a la necesidad de contar una narración, sino a la necesidad de contar bien un determinado gag, un determinado chiste. Yo aposté mucho también por buscar la improvisación de los actores, por trabajar con ellos, porque eran cómicos y ellos también tienen mucha capacidad para aportar cosas. Y bueno, fuimos buscando un poco el tono del programa. Yo he estado en la primera temporada y bueno, he ayudado un poco a sentar el formato, y bueno, yo ya tenía otros trabajos y ya lo dejé, pero el programa va a seguir y yo espero que sigan encontrando su sitio, porque creo que es un formato muy divertido y que está funcionando muy bien además. Oye, eres seguidor, muy seguidor, creo que del Saturday Night Live americano. Sí, bueno, muy seguidor. Siempre he sabido de él, pero la verdad es que empecé a verlo hace 2 o 3 años. Y, hombre, sí que intento ver todos los programas, y he visto muchos también de los clásicos de siempre. Y, bueno, te voy a decir que no sepas, o sea, son los maestros de la comedia. Es muy sorprendente que un programa así se haya mantenido durante tantos años con prácticamente el mismo formato, la misma estructura, y que haya dado salida a casi todos los grandes cómicos que han tenido en los últimos años en Estados Unidos, ¿no? Me parece una maravilla. No siempre los sketches que hacen no siempre son brillantes, no siempre nosotros los entendemos desde nuestra óptica aquí igual que ellos, pero vamos, tienen un nivel altísimo casi siempre, o sea, es una maravilla. ¿Por qué crees que en España es tan difícil que florezca un programa también de sketches tipo así? Porque solo hay reductos como el Corto y Cambio de Paramount. En primer lugar, es un programa muy gamberro, ¿vale? O sea, tiene que haber una cierta valentía por parte de una productora para hacerlo, porque es un programa gamberro, y surgió en su día y tuvo éxito precisamente por eso, porque era el programa de los chavales que hacían escandalizar a los padres. Era eso, o sea, y si ahora viéramos los primeros programas de Saturday Night Live diríamos, esto es muy naif, pero en aquella época eran muy provocadores, ¿no? Entonces tiene ese punto provocador que, si realmente tú quieres iniciarlo aquí, lo tendrías que hacer también así, tendría que ser un programa que generara controversia, ¿no? Tienes que golpear un poco la cara del espectador, yo creo, para que eso funcione. Y luego además es que, claro, uno de los problemas con la comedia es que parece que no necesita muchos recursos para hacerse. O sea, parece que la comedia, bueno, esto, que haya chistes, que haya gente graciosa, que tal. No, pero es que la comedia es muy difícil, exige unos procesos de trabajo muy complejos, porque no es algo tan, no voy a decir fácil, pero quizá el drama tiene unos códigos más claros. La comedia es muy fácil fallar, es muy fácil que algo no funcione, y tienes que tener un proceso creado para saber detectar qué cosas no funcionan y saber quitarlas, saber experimentar, saber probar qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y para eso tienes que tener muchos guiones, muchos guionistas, muy buenos actores de comedia, muy buenos directores de comedia, que hay muy pocos en España, buenos directores de comedia. Entonces necesitas una infraestructura grande, y normalmente eso no se da, y necesitas establecer un sistema de trabajo que te permita eso. Y casi siempre en España, muchos de los sitios donde yo he trabajado, lo que flojea casi siempre es el sistema de trabajo. Tiene que haber un sistema de trabajo que permita que eso
esos talentos de la gente que tú contratas florezcan y que den sus frutos, ¿no? Aquí sufrimos muchas veces la excesiva reescritura, la excesiva corrección. Los guionistas vemos como tenemos luego que hacer cambios en nuestros guiones de 17 personas distintas, que es normal hacer cambios en nuestro trabajo y no nos importa, pero muchas veces eso, en vez de ayudar, lo que hace es estropear el proceso. Y se ve en muchas producciones que se estrenan y que no funcionan. Lo ves y dices, esto lo han tocado demasiado, se nota. Ha perdido la frescura que podía tener la idea inicial, se ha convertido en algo donde hay muchas manos, pero no hay una apuesta clara por nada. Pasan series también. Pasan series, por supuesto, sí, sí, sí. También formas parte del colectivo Globionistas. ¿Por qué decidisteis abrirlo y teníais relación personal, David Muñoz, Sergio Barrejón y todos los que sois miembros ahí? Pues la verdad es que fue una cosa que surgió de manera natural. Nosotros habíamos, todos de una manera u otra, habíamos iniciado blogs personales en los que hablábamos de nuestro trabajo, de la industria, unos de manera más divertida, otros de manera más gamberra, otros más aburridos, pero era algo que era una novedad en aquel momento, no había gente que hablara de cómo funcionaban las cosas dentro de la industria, ¿no? Y hubo un momento, hay un pequeño boom, de repente, ¿quién es esta gente que está hablando de esto, ¿no? También fue una época en la que había malentendidos, había mucha gente que se enfadaba, oye, ¿tú por qué has hablado mal de mi serie? Y estas cosas, ¿no? Pero surgió un espíritu muy bueno y muy rico de ahí. Y empezamos simplemente pues a compartir o a hablar entre nosotros a través de internet. Tú opinabas en los posts de los compañeros y decías, oye, me ha gustado mucho, oye, ¿quién eres tú? No sé qué y tal. Y un día decidimos quedar, no me acuerdo quién nos lo puso, y decidimos quedar a cenar y ahí nos conocimos. Y de vez en cuando hacíamos cenas todos juntos. Y creo que fue Sergio Barrejón el que un día dijo, oye, ¿por qué no hacemos un blog todos conjuntos? ¿Tenéis una comida especial de guionistas, algo que os guste más a los guionistas? O... No, abundante y barata, básicamente. Nada, y así surgió. La verdad es que ha sido algo muy bueno el blog guionistas y el mundo de los blogs también, porque junto con el trabajo también de los sindicatos, de las asociaciones sindicales de guionistas, hemos conseguido en los últimos 15 años algo que antes no pasaba, y es que ahora nos conocemos todos. ¿Vale? Seguimos teniendo los mismos problemas prácticamente, pero nos conocemos. Entonces sabemos, si ya a mí por ejemplo me ofrecen un trabajo en una determinada productora, yo conozco a 17 personas que han trabajado ahí, yo sé qué es lo bueno que va a tener esa productora, qué es lo malo, digamos que tenemos más información, sabemos cómo funcionan las cosas. Todavía es difícil llegar a una unión tal como para decir, bueno, vamos a hacer una huelga todos juntos, ¿no? Esto es una cosa que siempre se habla, pero llegar a ese momento. Y desde luego Internet ha sido de bastante ayuda en eso, o sea, en que ahora nos conocemos bastante y nos apoyamos mucho entre nosotros. En tus clases de guión a veces pones ejemplo la serie Louis. Bueno, es una serie que bastante particular. ¿Crees que podemos encasillarla en el género de la comedia como cualquier otra comedia televisiva? ¿O es una cosa personal y extraña, fruto de la mente de un autor con tanta libertad? No, yo creo que es una comedia absoluta, profundamente libre, y es lo bueno que tiene. Bueno, lo bueno que tiene también es que es absolutamente brillante, o sea, es un tipo que es muy divertido, que es muy buen narrador. Es una comedia, o sea, para mí es de lo mejor que hay. Digamos que está un poco en el extremo, tendríamos comedias libres, digamos, como Louis, y comedias mucho más clásicas, más estructuradas, más de guión, más pensadas, ¿no? Como son las comedias de Chuck Lorre, por ejemplo, se llama Chuck Lorre, ¿verdad? Chuck Lorre, sí, Dos hombres y medio. Dos hombres y medio y tal, ¿no? Que son comedias mucho más preparadas, digamos, ¿vale? Está todo muy trabajado, cada chiste al milímetro, que son comedias que funcionan y que están bien, pero de alguna manera suenan a algo ya más visto, ¿no? Es como son más tramposas. Luego, sin embargo, es, bueno, voy a hacer cosas que tú no te esperas, voy a cambiar las normas, voy a saltarme las normas, y sobre todo lo que hacen es voy a adaptar el formato y el tono de la serie, voy a adaptarlo a lo que yo quiero contar. Si yo quiero contar una historia, voy a adaptar mi manera de contar ese capítulo, la voy a adaptar a esa historia que quiero contar. Y si de repente me apetece hacer un capítulo con 2 partes de 10 minutos en vez de una de 20, pues lo hago. O si me apetece de repente contar algo en blanco y negro, o me apetece, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Esa es, yo creo que es la gran virtud de Louis. Y eso hace que sea mucho más creíble también lo que cuenta.
En tu manual del guionista de comedias televisivas hablas de referencias a muchas sitcoms de todas las épocas, desde recientes como Me llamo Earl hasta pues cosas como esta del Ejército MASH o Mary Tyler Moore o I Love Lucy. ¿A ti te gusta mucho investigar sobre, te encanta la sitcom, te gusta investigar sobre la sitcom clásica? ¿Crees que hay joyas por desempolvar antiguas? Seguramente hay muchas que yo no conozco y que son maravillosas, ¿no? Yo no soy un estudioso tampoco de la sitcom, o sea, conozco porque sí me he preocupado por aprender y por estudiar y como también doy muchas clases, pues intento estar al día de lo que se hace y de lo que se ha hecho. Creo que las buenas comedias son buenas comedias independientemente del año en el que vivas, o sea, Más es una serie estupenda y la puedes disfrutar ahora perfectamente aunque hayan pasado ya muchos años. Es verdad que también Más es una comedia que también la entendías mejor en aquel momento y si vivías en Estados Unidos y sabías lo que había detrás de eso, ¿no? Y se estaba hablando en realidad, aunque Más hablaba de la guerra de Corea, en realidad estabas hablando de Vietnam. Pues hombre, te toca más si vives en aquella época y en aquel lugar, pero así son grandes comedias y por supuesto que se puede aprender de ellas. Y forman parte del proceso de aprendizaje y de experimentación que ha tenido el género, ¿no? Todo lo que hacemos ahora viene de aquello. Y hay momentos en los que tenemos que tirar por vías nuevas que también está bien explorar lo que se ha hecho antes, ¿no? Y lo que se ha probado y lo que ha funcionado. Oye, ¿y eres seguidor de lo que sería la comedia de stand-up, de los monólogos, tanto americanos como españoles? No soy muy seguidor. Veo cosas de vez en cuando y creo que hay cómicos maravillosos, pero no tengo la costumbre del stand-up. Primero porque no es fácil acceder aquí a determinados contenidos, ahora con internet cada vez es más fácil. Y luego porque tiene algo el stand-up que a mí me agota un poco a veces, ¿no? Algo en lo repetitivo de los temas y tienen que ser cómicos muy interesantes para que yo me anime realmente a ver algo. Louis, por ejemplo, Louis es muy bueno y tiene su propio estilo y tiene su propia manera de hacer las cosas y de contarlas y a mí me gusta mucho. Pero no, yo soy muy de narración de ficción. A mí me enganchan las series, me enganchan los personajes más que los cómicos. ¿Qué opinas de esto, a lo que se ha llamado nueva comedia española, donde se agrupa cosas desde Gente en Sitios de Juan Cabestany hasta La Gran Familia Española, 8 apellidos vascos? Pues me parece una línea muy interesante y muy divertida, o sea, creo que tienen, no creo que esté todo en la misma, o sea, porque Cabestany no es lo mismo que 8 apellidos vascos, por ejemplo, ¿no? Pero me parece una línea interesante por la que tirar. Y es algo, por ejemplo, que en televisión todavía no se ve tanto, ¿no? Estamos en registros más convencionales, en lo que es comedia, ¿no? Si ves las comedias que se están preparando, pues la de Resines y tal, suena más a algo que ya se ha hecho, ¿no? No sé, a mí me gusta, pero entiendo también que es un tipo de comedia, algunas de ellas muy personales, y que no son para todo el público. Pero yo las disfruto. Yo la película de Cabestany, por ejemplo, me encantó Gente en Sitios y soy muy fan. 8 apellidos vascos me parece una película muy bien hecha y muy buena. Quizá no entendía el éxito que había tenido, aparte de que por fin alguien se atrevía a hacer una comedia hablando de nosotros, ¿no? Y no intentando copiar a las americanas. Es una comedia más generalista, pero está muy bien y a mí me hacía mucha gracia. Yo que soy navarro también, ¿no? Y que veía toda la parte de los vascos, a mí me hace mucha gracia. No sé, yo creo que son líneas interesantes por las que tirar, sobre todo apuestas personales, ¿no? No voy a intentar hacer la comedia que creo que la gente quiere hacer, sino voy a hacer la comedia que a mí me hace gracia. Y eso es maravilloso, ¿no? Se suele pensar a veces que los guionistas narrativos solo podéis disfrutar de películas con guiones ortodoxos como los que escribís, y ¿es cierto en tu caso o no tienes problemas en ver películas que están centradas en lo visual, en lo atmosférico, donde el guión es una excusa para que trabaje el director? No sé si sigues cosas como Harmony Korine o La Nouvelle Vague o Buñuel, Lynch, Jim Jarmusch o miles. Hombre, a ver, yo por lo menos no tengo ningún tipo de problema con ningún tipo de estructura narrativa, con ningún tipo de forma narrativa. Lo que pasa es que cada ejemplo es distinto. O sea, Buñuel es maravilloso, David Lynch es maravilloso, La Nouvelle Vague pues también, la mayoría son estupendos, ¿no? Me gusta sobre todo Truffaut. Pero claro, es que ellos son genios, son muy buenos. No me va a gustar algo más simplemente porque sea raro, ni me va a dejar de gustar porque sea un poco distinto. La narración tradicional me ha agotado también mucho. La narración convencional, en el sentido, por ejemplo, ahora más comercial, pues muchas de las comedias americanas que vienen, por ejemplo, ahora, son muy parecidas todas. Siempre la misma estructura, las comedias románticas siempre tienen ¿No te los gusta mismos la nueva giros. comedia americana, este tipo de comedias románticas, estilo Apatow? Sí, Apatow me gusta, pero porque Apatow sobre todo
más que las historias que cuenta, me gustan mucho los personajes que tiene y me gustan los diálogos que tiene. Pero la mayoría de las comedias románticas son bastante parecidas entre sí en cuanto a estructura y eso me mata un poco.